Bienvenidos entonces a la conferencia número 42 de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. La conferencia que vamos a compartir, que tenemos la alegría de compartir con todos ustedes, tiene por título Saúl Levi Mortera, el rabino de Espinosa, a cargo del doctor Gregory Kaplan de la University of Tennessee. El profesor Kaplan es catedrático de Filología Medieval Española, profesor distinguido en Humanidades de la Universidad de Tennessee, donde ha trabajado desde 1995. Sus investigaciones se dedican a los orígenes de la lengua española y la literatura de los conversos. Tiene una copiosa bibliografía entre la que se encuentra la evolución de la literatura conversa, los escritos de los judíos conversos de la España medieval, publicada por la University Press of Florida en el 2002. Ha publicado también Voces Marginales, estudios en literatura conversa en la España del siglo de oro, editado por Leiden Brill en 2012. Bueno, y otros tantos libros que sería muy extenso seguirlos a todos. Con este incomparable background, con esta mise-en-scène, con esta puesta en escena extraordinaria, los dejamos a todos con el profesor Kaplan. Profesor Kaplan, la palabra es suya. Muchísimas gracias, Pablo, porque nos conocemos en persona y es un gran placer estar aquí. Y muchas gracias, Alejandro, también por la ayuda técnica. Y a todos vosotros que habéis asistido esta tarde a esta conferencia y para pensar en muchas cosas. Yo soy, como ha dicho Pablo, Gregory Kaplan de la Universidad de Tennessee, Knoxville, Tennessee, y en los años 80, 1980, yo era estudiante graduado ahí en este sitio detrás de mí, la Universidad de Alcalá de Henares, que en esa época, por cierto, ¿Qué pasa con la música? muy interesante ser estudiante en la Universidad de Alcalá porque acababa de abrirse de nuevo y no tenían muchas cosas todavía, como una biblioteca. Entonces estaban construyendo su colección, como estaba diciendo, acababa de abrirse, pero tenía una colección de obras dedicadas a los conversos. Y en una clase buenísima que tuve con una profesora excelente, la doctora Dolores Cabañas, ahí en Alcalá, aprendimos sobre los conversos y la verdad es que yo tuve una formación ortodoxa. Fui a Columbus Torah Academy y hasta high school en Estados Unidos, pero nunca habíamos hablado sobre los conversos. Entonces, como estudiante graduado, empecé a tener interés. Y entonces, ¿quiénes son estos conversos? Su historia después de un siglo XIV, ahora volvemos al siglo XIV, su historia empieza a finales del siglo, de hecho en el año 1391, cuando después de una serie de pogroms, y podríamos hablar sobre muchos motivos, la peste negra, crisis económica, pero el hecho de que ocurrieron en muchas partes de la península esos pogroms que resultó en la primera ola de conversiones del judaísmo al cristianismo, que todavía no estamos hablando de la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo, entonces al cristianismo. Y ¿cuántos? Muchos miles. Hay mucho debate sobre eso, pero sabemos muchos miles. Un hecho interesante es que se produjo rápidamente y quiero destacar una persona, el rabino Shlomo Halevi, que pasó de ser el rabino mayor de Burgos al obispo y luego arzobispo de Burgos. Entonces, muchas conversiones a la vez. Luego ocurre otra ola entre 1412 y 16.
Entonces tienes muchos miles de cristianos que tienen ascendencia judía y en pocas décadas básicamente tenemos la mitad de la comunidad sefardí y ese es ese momento cuando es el verdadero declive que dirige hacia el año 1492. Pues muchos conversos eran lo que llamamos criptojudíos. Y es una palabra que voy a usar muchas veces esta noche, o digo esta tarde. Pero ¿qué significa ser criptojudío? No significa nada, no podemos decir que hubiera ningún tipo de sentido de comunidad. Estamos hablando de gente que ha perdido su contacto con el judaísmo oficialmente, pero que sigue practicando en secreto cosas pequeñas, las cosas que podían hacer, igual encender una vela, igual no comer cierto día, una cierta cosa. Son prácticas muy individualizadas y es una religión, una espiritualidad esquelética. Hay muy pocas prácticas. Pero también muchos conversos parecen haber sido cristianos sinceros. Y de hecho yo empecé a estudiar un grupo de conversos que incluye Fernando de Rojas, el autor de La Celestina. En el siglo XV es el tema de mi primer libro, La evolución de la literatura conversa, que parecen ser sinceros porque se quejan de una sociedad en la que hay dos tipos de cristianos. Los inferiores, que son los conversos, son los nuevos, cristianos nuevos, y los superiores, los viejos, los que no tienen sangre judía. Pero es muy difícil esa distinción, porque os voy a leer una cita de un consejero real, Fernando Díaz de Toledo, que escribe en el año 1449, 50 años después de las primeras conversiones, lo siguiente en un documento histórico que tuvo que compilar. Y cito: los judíos de España, de los que de estos conversos descienden, ¿quién sabe cuáles son? Y en nuestros tiempos fue el reverendo padre Don Pablo, obispo de Burgos, el que mencioné, y otros conversos son ya hoy, en 1449, en los linajes de los Manriques, y Mendozas, y Rojas, y Solís, y Mirandas, y Osorios, y Salcedos, y Sotomayor, y Mendoza. Hay muchos conversos en Castilla, hijos, nietos y bisnietos del linaje de Israel, así legos como clérigos, así el linaje de nobles como de caballeros y ciudadanos. Y hay semejantes en Aragón y en otras partes. Entonces, hay un problema social. Pues, Díaz de Toledo continúa y cito sobre ese problema social. Y es él que está hablando. Él. No puedo entender que por convertirse y tornarse cristiano no los trata como la Sacra Escritura dice en diversos lugares, que todos honren a los que vienen a la ley y los traten como hermanos. Y yo no sé cómo los pueden llamar conversos, que son hijos e nietos de cristianos y que nacieron en la cristianidad y no saben cosa alguna de judaísmo ni del rito de él. En el mismo año 1449 ocurre la primera discriminación legalizada contra los conversos. Y eso es el primer estatuto de limpieza de sangre, promulgado tras una rebelión contra la monarquía y mucha violencia anticonversa que expulsó a los conversos de toda clase de cargos públicos solo por el hecho de tener ascendencia judía.
y por ser entonces criptojudíos. Es la primera vez que legalmente todos los conversos son clasificados como criptojudíos. Y entonces, herejes como cristianos. Y cito del primer estatuto de limpieza de sangre promulgado por Pedro Sarmiento, un oficial menor. Los dichos Pedro Sarmiento, pronunciamos y declaramos que por cuanto es notorio por derecho, así canónico como civil, lo cual no es verdad, por cierto, escribí un artículo sobre eso hace muchos años, que los conversos del linaje de los judíos, por ser sospechosos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la cual frecuentemente vomitan de ligero, judaizando. Vomitan de ligero, judaizando. ¿Qué frase? No pueden haber ellos oficios ni beneficios públicos ni privados, ni pueden valer por testigos contra los cristianos viejos lindos. En este documento no hay ninguna evidencia directa. El derecho canónico es falsificado y no existe ese derecho civil, porque es una referencia a algo que Alfonso X había dicho 2 siglos antes y no existe. Fake news. Pues después de la rebelión de 1449, durante las siguientes décadas, se practicaba el criptojudaísmo con mucho riesgo, porque hay repetidos incidentes en España de pogroms anticonversos y hay más estatutos de limpieza de sangre. Y después de 1478, cuando se establece la Inquisición, que empieza a operarse 2 años más tarde, muchos conversos se huyen a Portugal. Después de la expulsión de los judíos en 1492, más conversos y judíos se huyen a Portugal. Y después de 1496, cuando se manda la conversión al catolicismo de los conversos de Portugal, muchos también se convierten para evitar la expulsión. Pero hay algo importante, hay una gran diferencia entre España y Portugal, porque la Inquisición tarda 4 décadas, hasta 1536, en establecerse en Portugal, lo cual significa que fueron durante estos años cuando las tradiciones de los criptojudíos, las pocas tradiciones, se cristalizaron. Se hicieron parte integral que nunca iban a rendir. Y voy a decir que si hay alguien en el público que tiene en su familia una tradición que no entiende, es probablemente en estos momentos cuando se hace parte del criptojudaísmo. Pues el resultado de la Inquisición, y aquí delante de un cuadro, estoy delante de un cuadro del siglo XVII, de un auto de fe, y a ver quién sabe dónde estoy en el cuadro, en Madrid. Y entonces estoy delante de un cuadro del siglo XVII, que representa un auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid. Y pensaba, Pablo, que estabas levantando la mano. Y lo hice mal como profesor, porque es que dije la respuesta. Pero estoy ahí. Entonces, los autos de fe eran eventos que se promocionaban, de noticias de ellos circulaban por todas partes, porque se veían, se representaban en cuadros. Entonces, con esa amenaza de la Inquisición, a finales del siglo XVI, después de la proclamación de la Unión de Utrecht, según la que había tolerancia del culto religioso en las 7 provincias
que se juntaron para luchar contra España en la guerra de los 80 años. Entonces, y es la época en la que España y Portugal también están unidos por matrimonio. Y entonces, muchos conversos van a ver esta oportunidad de huirse a Ámsterdam como el mejor lugar para ir. El primer grupo que llegan unos 200 conversos hacia el año 1590. Y allí establecen una sinagoga y tienen un rabino que nunca llegó a ser, quiero decir que estoy ahora en la biblioteca de la sinagoga fundada por esos conversos, pero que no se construyó hasta 1575, entonces durante la vida de Mortera, de la que voy a hablar, nunca existe edificio, pero ha existido desde 1575. Y quiero mencionar una cosa interesante. La biblioteca detrás de mí, que incluye las obras de Mortera, fue robada por los nazis en 1940, con la intención de formar parte del Museo de la Cuestión Judía. Una de las razones, una de las cosas que los nazis querían encontrar o pensaban que iban a encontrar era el secreto de vivir una doble identidad, es decir, la identidad conversa, porque para ellos ese secreto tenía valor en términos del servicio secreto, de la policía secreta, de los espías. Entonces robaron esta biblioteca y también, desgraciadamente, por el hecho de haberse encontrado el recibo de la llave de la caja fuerte en la cual se habían guardado los dibujos de Rembrandt, los incunabuli y otros materiales que se perdieron. Pero luego esta biblioteca fue devuelta por los Monuments Men, los soldados, en 1946. Y es una historia muy importante, un capítulo muy importante en esta biblioteca. Pero, en fin, esta es la sala de la lectura. Allí me siento, no se puede beber agua en absoluto, no, de ninguna manera. Pero es un lugar precioso y la sinagoga está por encima y se ve el suelo de madera y luego las luces, es realmente impresionante. Pues esta congregación se fundó con la llegada de esos conversos, pero luego, algunos años, 20 años más tarde, esos primeros conversos todavía no habían aprendido a dejar su judaísmo, su criptojudaísmo. Y por eso nombraron a Saúl Levi Mortera su rabino mayor. ¿Quién fue Saúl Levi Mortera? Realmente sabemos poco sobre él. Sabemos que nació en Venecia y fue criado en el gueto en la última década del siglo XVI. Sabemos también que tenía ascendencia ashkenazí por parte de su madre. Es un hecho que revela Mark Saperstein en un libro excelente, Exile in Amsterdam, que trata de los sermones de Mortera, que todo el mundo tiene que leer. Es fenomenal. Realmente me ayudó un montón a entender todo esto. Pero su padre, nadie sabe. Nunca le menciona y es un misterio. Su abuelo materno es uno de los rabinos ashkenazis más importantes del gueto de Venecia. Entonces, una cosa interesante para mí de sus obras como profesor de también lengua española
es que Mortera no fue hablante nativo ni del español ni del portugués. Y lo sé porque he leído sus tratados. Y comete errores que los que no son nativos, como yo, por ejemplo, cometemos. Entonces, su lengua nativa probablemente fue el Yiddish, o quizás el italiano, quizás el alemán. Y en la primera década del siglo XVII, estudia para hacerse rabino, siguiendo el negocio familiar, y quizás estudia con León Modena, que es un rabino muy importante también de Venecia. Y después de terminar sus estudios a los 20 años, o 22 años, de hecho, en el año 1610, tiene un encuentro Mortera que va a cambiar su vida, porque se encuentra en Venecia con un converso, Elijah Montalto, un médico que se había huido de Portugal para llegar a Venecia y completar el proceso de la rejudaización. Eso es lo que hacen, eso es lo que tienen, eso es lo que van a hacer muchos conversos. La rejudaización. ¿Qué significa eso? Dejar el criptojudaísmo y seguir el judaísmo rabínico. Los 613 mandamientos, el Shulchan Aruch, la halajá, todo el sistema moral y legal. Pues Montalto estudia con Mortera por 2 años y luego en 1612 Montalto es nombrado médico de la Reina María de Francia y va con él en su séquito como consejero espiritual Mortera. Entonces van a Francia por 4 años a la corte cuando el judaísmo está prohibido en Francia, porque los judíos habían sido expulsados de Francia en el año 1612. Entonces, Montalto y Mortera están viviendo vidas muy arriesgadas, en cierto sentido. Pero acaba todo eso cuando Montalto muere en 1616. Y durante esos 4 años, 12 a 16, Mortera había consiguió mucha fama de ser erudito rabínico en París. Entonces le acompaña el cuerpo de Montalto al cementerio más cercano, que estaba y está todavía en Ouderkerk van der Amstel, que está a unos 10 kilómetros de Ámsterdam. Y allí entierran a Montalto. Y después de un viaje relámpago a Venecia, vuelve Mortera en 1619, menos de 30 años, y le nombran rabino, es una edad muy joven, le nombran rabino mayor de la comunidad que se había fundado algunas décadas antes, de Beit Jacob. Entonces, a partir de 1619, Mortera es rabino mayor de Beit Jacob. ¿Y qué hace? Y quiero subrayar da sermones semanales. Y quiero otra vez mencionar la obra de Mark Saperstein, que es muy buena sobre esos sermones. Es maestro de Talmud, funda la escuela Keter Torah, y también es el ser encargado de la rejudaización de los conversos. Quiero subrayar un hecho. Esa rejudaización también, la importancia tenía motivos económicos, porque hasta que los conversos de Ámsterdam practicaron el judaísmo rabínico,
no iban a ser aceptados dentro de la comunidad económica más amplia y los mercaderes y el intercambio de productos, el comercio internacional se está prosperando en Europa en esta época. Entonces, muy importante rejudaizar a estos conversos por ese motivo. Y también hay otro, porque poco a poco, cada año que pasa, hay gente que está pensando que en algún momento, en la segunda parte del siglo XVII, va a ocurrir el apocalipsis. O como en Ámsterdam es la llegada de Sabbatai Zevi en 75, en los 70. Pero décadas antes se está pensando que si los conversos vuelven o que aceptan el judaísmo rabínico, eso va a participar en el arranque del apocalipsis. Y luego el establecimiento quizás de Israel, una nueva tierra para los judíos. Entonces, la rejudaización es algo muy, muy importante para Mortera y para la comunidad. Mortera, entre más o menos 1645 y 60, los próximos 15 años, escribe varias obras para promocionar la rejudaización. Esta es una de ellas, que acabo de traducir al inglés, pero también incluyo el texto en español. Lo he mandado hace varias semanas a la editorial y estoy rezando que se acepte. Pero es una traducción de 23 preguntas que hizo un clérigo de Rouen de Francia, a las cuales respondió el excelente y eminentísimo señor Jajam Saúl Levi Mortera, doctor célebre y profesor de la divina teología y predicador de la nación judaica en la insigne y opulenta ciudad de Ámsterdam. Y entonces estamos mirando aquí uno de los... hay 4 copias. Esta es una copia hecha en el siglo XVIII de obras originales que se han perdido. Otra obra que escribió y es la que traduje en mi libro Arguments Against the Christian Religion in Amsterdam, en español, Obstáculos y Oposiciones contra la Religión Cristiana en Ámsterdam, y 1650. Otra vez es una copia, solo existen copias. De hecho, esta es la única copia, la única que existe de esta obra. Menos mal que se conserve, menos mal que fuese devuelta. Y este es el único autógrafo de Mortera, es su última obra. Tratado da Verdad da Ley de Moisés, escrito en portugués. Entonces escribió español y portugués, pero como digo, no como nativo, pero suficiente bien para luego ser editado. Yo creo que sí, como yo. Y esta obra, Tratado, que completó en el mismo año de su muerte, 1660, fue traducido muchas veces. Creo que he dibujado en mi pantalla. pero fue traducido muchas veces a providencia de Dios con Israel. Entonces, existen muchas copias de esta. Pero muchas de esta se habrán perdido muchas. El hecho es que se circulaba, porque estas copias son del siglo XVIII, y entonces seguían teniendo fama, seguían siendo leídas estas obras décadas después de la muerte de Mortera en 1760. Pues estos tratados. Lo voy a poner ahí, se puede grabar. ¿Qué revelan estos tratados? Revelan que Mortera participó en diálogos filosóficos con pensadores cristianos, como Hugo de Lo mío. por ejemplo, que le cita directamente en muchas ocasiones, y también como Petrus Cuneus. Entonces, estos filósofos cristianos tuvieron una influencia súper importante en las obras de Mortera, porque lo que va a hacer Mortera
en sus escritos y sermones es usar la filosofía para justificar, para comprobar la teología y la Biblia. Fue siempre exitosa su intento de persuadir a sus feligreses que debían abandonar el criptojudaísmo y practicar el judaísmo rabínico. La mayoría de las veces sí, porque Ámsterdam prosperó y la comunidad es una comunidad que tuvo mucha historia durante el siglo hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces aceptaron el judaísmo. Pero hay algunas excepciones que son las comunicaciones. Y se nota que este ser detrás de mí no está muy contento, pero hay otro ser antes de este hombre que es Uriel da Costa, pero hay otro caso antes de él. En el año 1625 llega a Mortera un tal Esteban Ares de Fonseca. Y llega a Mortera en Ámsterdam porque en Francia no le habían podido judaizar. Y luego tampoco en Rouen, en Francia, en Rouen, no pudieron rejudaizarle. Tampoco pudo Mortera en 6 meses y le excomunicó. Y luego volvió Fonseca a España y confesó todo eso delante de la Inquisición. Por cierto, uno de los problemas técnicos con rejudaización era la circuncisión, porque se requería. Y luego al volver a España, lo veían. Entonces, es un compromiso enorme, sobre todo en una época en que hay mucho tráfico comercial entre esos países europeos. Pues, ¿quién es este hombre que parece muy poco triste o enfadado? Este es Uriel da Costa. Uriel da Costa fue un filósofo excomunicado por Mortera porque negó la autoridad divina, dijo que la religión es una invención humana y llegó a creer que el liderazgo rabínico estaba obsesionado con el ritualismo y las posturas legalistas. Y después de su suicidio, después de su excomunicación, se suicidó en 1640. Pues Uriel da Costa fue pariente de Baruch Spinoza, que también tiene un papel muy importante en esta historia, porque el padre de Baruch Spinoza, Miguel, había llegado a Ámsterdam durante la última década del siglo XVI con los primeros grupos de conversos. Pero luego completa su rejudaización con Mortera en sus primeros 2 años de rabino mayor y se hace comerciante, mercader muy importante, Miguel Spinoza, y luego es miembro activo de la comunidad judaica en la sinagoga, en la escuela, y es nombrado oficial de Talmud Torah, que es cuando las 3 sinagogas se juntan en 1639 y Mortera es nombrado rabino mayor, y otro Manasseh ben Israel no está muy contento con eso, pero Mortera es nombrado rabino mayor y Miguel Spinoza se hace oficial, es nombrado oficial de Talmud Torah, porque así se llama la nueva sinagoga. En 1632 nace Baruch Spinoza. A principios de la década de los 40, estudia en la escuela dirigida por Mortera. Probablemente no estudió directamente con él, pero estudió Mortera en básicamente la misma escuela, el mismo colegio a que yo fui en Columbus, Ohio, Columbus Torah Academy.
Te enseñan Talmud, Torah, Shulchan Aruch, hasta el octavo. Y eso es lo que hizo Spinoza. También durante esos años y después escuchaba los sermones de Spinoza, de Mortera. Es indudable. Es importante observar que son durante estos años cuando Mortera, a principios de los 40, está empezando a escribir sus obras más importantes. Luego, durante los 50, Spinoza se aparta de la comunidad judía. En el año 1756 recibe la orden de Jerem, la excomunicación de Mortera y los otros rabinos, y voy a leer parte de esa orden. Desde hace mucho se tenía noticia de las equivocadas opiniones e errónea conducta de Baruch de Spinoza por diversos medios y advertencias. Han tratado de apartarlo del mal camino. Como no tuvieron ningún resultado, resolvieron que éste fuera expulsado del pueblo de Israel. Pues, ¿cuáles eran las equivocadas opiniones? Pues, una de ellas seguramente, porque no sabemos exactamente, pero una de ellas es una idea que desarrolla en su ética, que se publicó 2 años después de su muerte, 1 año después de su muerte. En esta obra muestra claramente Spinoza su antirrabinismo porque dice que la halajá, la ley oral, es superstición. El verdadero Dios es la naturaleza. Por cierto, eso es exactamente lo que va a decir Sabbatai Zevi al final de su vida. Muy interesante. Pero con respecto a Spinoza, lo que enfatiza en sus obras es una expresión del determinismo, causa y efecto. Las leyes naturales del universo que se revelan a través de la razón filosófica. Esas leyes dictan una relación de causa y efecto, que ciertos eventos o fenómenos producen otros. En fin, para Spinoza, la causalidad y la filosofía en general no es compatible con la teología, lo que es diametralmente lo contrario a lo que piensa Mortera. Porque Mortera, en sus preguntas, la obra que acabo de traducir, escrita cuando Spinoza estudiaba en la escuela dirigida por él, dice Mortera en la 12ª pregunta, esta es la 12ª pregunta, hecha por un clérigo de Rouen, pero nunca sabemos quién es ese clérigo, y entonces en esta obra la idea es promocionar las ideas judías y que son superiores a las ideas cristianas. Es lo mismo que hace, pero lo hace de forma diferente en cada obra. Es interesante, Mortera. Dice su 12ª pregunta: ¿cuáles y cuántos son los artículos principales de su fe, del judaísmo? Y Mortera responde al clérigo y en general a los otros conversos, a los que estaban rejudaizando, responde: los artículos y fundamentos de nuestra fe son 13. El primero, creer que hay un solo Dios, causa de todas las causas, que todos dependen de Él y Él no depende de nadie. Y es más, Mortera usa la causalidad para justificar lo que dice la Biblia. En sus obstáculos, por ejemplo, que traduje como argumentos, voy a citar
lo que dice Mortera en cierto momento de la obra, y para los que no conocen obstáculos, arguments, es un encuentro, realmente es una narrativa, es como una novela corta, y trata de un encuentro entre dos conversos en Francia, y uno viene de Ámsterdam, vuelve a Ámsterdam, y el otro vuelve a Portugal porque ha fracasado en su intento de ser sacerdote en Italia, pero no se da cuenta por qué, porque es converso, y eso es lo que el otro, el que va a Ámsterdam, le dice, y luego le invita a acompañarle a Ámsterdam, y lo que pasa es que el de Portugal, se da cuenta de quién es y que necesita rejudaizarse. Muy buen ejemplo para todos los que venían a Ámsterdam. Pero eso es lo que dice en Obstáculos en cierto momento. Y cito, las gentes, en castigo de su soberbia, entonces va a estar hablando sobre la soberbia y por qué es un pecado, y realmente está hablando luego de por qué dentro del judaísmo es un pecado, y el mensaje por extensión es que hay que aceptar el Shulchan Aruch, porque ahí lo dice, pero en fin, su soberbia, reservando Dios para sí el supremo y universal poder que tiene sobre todas las criaturas, las privó a esa gente que tiene soberbia y superó del particular suyo, sometiéndolas debajo de las causas segundas, como claramente nos enseña el profeta Moisés en Deuterónimo, capítulo 4, doctrinando a Israel, diciendo, ¿por qué no levantes tus ojos a los cielos y veas al sol, la luna o las estrellas, los cielos, y tú te humilles a ellos y los sirvas? Porque los dio el Señor tu Dios a todos los pueblos que debajo de los cielos, y a vos tomar el Señor para él. Entonces, para Mortera, las causas segundas, en sentido teológico filosófico, es lo que son las causas que se producen debido a una primera causa que es Dios. Y explica eso en términos bíblicos. A Spinoza no le gusta eso. No le gusta eso a Spinoza. Spinoza critica el método de Mortera de usar la filosofía como herramienta para entender la teología, que es la base de su programa de rejudaización, sobre todo en su tratado teológico político, publicado anónimamente, con buena razón, en 1770. Y por cierto, Jonathan Israel, que ha escrito libros fenomenales sobre Spinoza, destaca el hecho de que esta es la primera vez en la historia occidental que un filósofo dice que la democracia es la mejor forma de gobierno. No es la última, también. Pero para Spinoza, en su tratado, la teología y la filosofía son completamente incompatibles. Y quiero citar, pero aunque es verdad, y eso es de Spinoza, que solo lo que hemos dicho sobre los profetas y la profecía concierne directamente al fin que busco, es decir, a separar la filosofía de la teología. Para Spinoza, una de las metas de la teología, el judaísmo rabínico que critica, no es nada más que la obediencia. Y cito a Spinoza otra vez de su tratado. Solo nos resta finalmente hacer ver que entre la fe o teología y la filosofía no existe comunicación ni afinidad alguna, cosa que no puede ignorar nadie que haya conocido el objetivo
y el fundamento de estas dos facultades, pues se diferencian radicalmente. En efecto, el fin de la filosofía no es otro que la verdad. En cambio, de la fe, como hemos probado ampliamente, no es otro que la obediencia y la piedad. Y entonces para Spinoza es la filosofía, la razón, y no la teología, lo que guía el universo. Y cito otra vez, hemos probado, en efecto, que la escritura no enseña asuntos filosóficos, sino únicamente la piedad, y que todas las cosas en ella contenidas fueron adaptadas a la capacidad y a las opiniones previas del vulgo. Quien pretende, pues, adaptarla a la filosofía, atribuirá a los profetas muchas cosas que ni en sueños han pensado, e interpretará mal su mente. Quien, por el contrario, hace de la razón y la filosofía una esclava de la teología, está obligado a admitir los prejuicios del vulgo antiguo como cosas divinas y a llenar y cegar su mente con ellos. En suma, la teoría que presento en las introducciones a mis libros es que la actitud de Spinoza en contra del judaísmo rabínico y la teología en general se debe a una mala experiencia con Mortera, que no es la única, pero una mala experiencia. Y así, para Spinoza, la rejudaización realmente no es necesaria. Y lo que hace Mortera, en su opinión, es mera obediencia por obedecer o coerción. Y Mortera entonces subvierte la manera de Mortera, Spinoza subvierte la manera de Mortera de usar la filosofía para entender la teología. Y concluyo con otra cita de su tratado teológico político. Por su parte, la teología no enseña más que eso, ni impone más que la obediencia contra la razón. En cambio, no quiere ni puede nada. Efectivamente, la teología solo determina los dogmas de la fe, tal como vimos anteriormente, en la medida necesaria para la obediencia. Como haya que entenderlos, sin embargo, bajo la perspectiva de la verdad, deja que la razón lo determine, ya que ella es la verdadera luz de la mente, sin la cual no ve más que sueños y ficciones. Muchas gracias a todos. No sé si... Bueno, muchísimas gracias, doctor Kaplan, por esta magnífica conferencia. Y si le parece bien, abrimos... No sé cuál es que no oigo... Ahora oigo. Ahora, perfecto. Yeah, pero déjame un momento, porque esto... No, ahora sí. Bueno. Felicitamos por la magnífica conferencia, quedamos todos muy entusiasmados por esta conferencia y por el plot que había en juego, esta relación entre maestro y discípulo, que es fascinante. Y si le parece bien, doctor Kaplan, abrimos las preguntas, la ronda, hacemos una ronda de preguntas. Sí. Pueden hacer preguntas por el chat o levantando el icono. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a dejar no lo voy a hacer. Igual chat, igual si alguien, porque es que estoy usando un programa que se llama en inglés MMH
MM. Y eso es lo que estaba diciendo antes, por eso igual no ha tenido mucho éxito, pero es como un PowerPoint, pero mejor, entonces, es como las noticias, pero no veo todo de Zoom a la vez, entonces si hay preguntas en chat, que alguien las anuncie. Sí, las decimos. Yeah, oye, por cierto, la imagen detrás de mí, Mortera y Spinoza, en una representación teatral. Ya. Increíble, 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 buenísimo. ¿Alguna pregunta? Estamos acá con alguna gente que también se dedica al tema. Está el profesor Karsten, está el profesor Caimi, está Diana. Eh, voy a ser el primero, entonces sí, voy a ser vanguardia. Tomo la posta. Eh, Usted me escucha, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Todo el tiempo se refirió a el enfrentamiento, a la cuestión del judaísmo y agregaba rabínico. Existen también otras formas de judaísmo como los caraítas o el caraísmo u otras formas de judaísmo eh, no rabínico que efectivamente pudieron haber influido en Spinoza para usted. Oh, sí, claro. Digo, no, sí, sí. Yo creo que sí, claro que él tiene influencia, es que leyó mucho, pero dejó de estudiar el judaísmo a una edad muy joven y luego empezó a estudiar otras cosas, el latín, tuvo que aprender latín varios años, estaba muy ocupado. Y filosofía, eso fue después. Claro que sí, porque, por ejemplo, es que él ataca, es que lo único que aprecia del judaísmo, en mi opinión, es es lo que también aprecio del judaísmo, es la sobrevivencia de la comunidad por tanto tiempo, con tantas durezas. Y dice en algún momento en su tratado que él cree que en algún momento es posible que se restablezca Israel. Él es el primer sionista moderno. Eso digo, por ejemplo, en mi libro The Origins of Democratic Zionism, porque es que es irónico, pero es que él, Mortera lo dice también en Obstáculos, pero Spinoza lo repite. Pero sí, es que la obra de Spinoza es que recibe influencias de todas partes, pero no veo mucho aprecio por el Talmud, es que las fuentes judías, solo es que realmente no avanza mucho ninguna rama de judaísmo, aparte de quizás el sionismo. El rabino Mortera había tenido también un interesante debate con Isaac Aboab, ¿no? Que llegó a América hasta Recife, sobre el alma, cuestiones teológicas, ¿no? Había tenido disputas, creo, con el rabino también Aboab, Sí, Bob, sí, yeah. Y luego discutía con Manasseh en Israel sobre las tribus, el las descubrimiento de tribus las perdidas. 10 tribus, porque él está en ese momento que Manasseh va a Londres para intentar hablar con Oliver Cromwell No, y decir que los judíos iban las 10 tribus que se habían encontrado. Y Morter dedica bastante espacio al no descubrimiento de las tribus. Él dice que no. que no. Es muy interesante, sí. La esperanza de Israel, ¿no? Por cierto, yo creo que había mucho mal ánimo entre los rabinos, muchos celos, mucha envidia. Efectivamente, el cuadro, la pintura de Mortera es de Rembrandt, así que hay una discusión si es Mortera o no es Mortera, sí, esa. Es una obra de Rembrandt. Algunos, como yo, creemos
que es un cuadro de Rembrandt y por cierto, cuento una historia un poco graciosa. Cuando estaba acabando Arguments, la traducción, la editorial Amsterdam University Press me preguntó si tenía portada. Y dijo, sí, es que es una obra de Rembrandt que algunos Sí, dicen que acá muestro la portada del libro acá es una obra genial, es este es una el idea libro del genial, digo profesor que Kaplan que tiene la portada acá. Creo que bien, se ve. sí. Acá está Pero el libro. entonces yo les dije eso y ¿sabes lo que me respondieron? No hacemos, no ponemos retratos en las portadas. Ok. Los derechos ya Es vencieron, lo que pero me los dijeron. derechos. Entonces, algunos meses más tarde, cuando estaban realmente acabando con la edición del libro, me escriben un día y dicen, tenemos una idea general, digo, genial para la portada. Y digo, ¿qué? Pues hay un cuadro de Rembrandt que algunos dicen que es Montera. Y ese cuadro vamos a poner en la portada. Y digo, muy bien, muy bien. Sí, Pero profesor es Kaplan, una yo idea le escribí genial. a usted de manera privada, le saqué una foto. Yo tuve toda mi vida en la casa de mis padres, cuando yo era pequeño, estaba ese cuadro junto a mi cama. Yo nunca, hasta hace un año, 2 años, supe que ese cuadro que estaba en mi casa, que es ese, era de Mortara, bueno, en parte por su libro, ¿no? Por su biografía. Su apellido es interesante también y por cierto, algunos materiales que se perdieron en la caja fuerte robada por los nazis en 1940 porque se descubrió el recibo de la llave de la caja fuerte en Italia, esta biblioteca, en un cajón, robaron los dibujos de Rembrandt que igual eran dibujos de alguno de Mochera, pero de las figuras más importantes. Se cree que sí, desaparecieron. O igual están alguna parte. A mí me resulta muy difícil que se destruyeran, pero se robaron. Porque hay un inventario de todas las cosas en la biblioteca. Lo estudié bastante en la preparación para Arguments y es una pena, porque Sí. también tenían una obra de Maimón. Escribió que a Montalto lo desenterraron y lo comieron, y se lo comieron a Montalto cuando Alto, el descubren medio el, patrón, el jefe, el amigo. sí, descubren el, Sí, sí. no, no, no fue a Mortera no, no, está no, no, enterrado. no, 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 a Montalto no, no me acuerdo a quién. ¿Vos te acordás, Alejandro, a quién es que lo desentierran y se lo comen? Es uno No, del grupo que Uno estaba en del grupo Francia, ¿no? de En la París. célula, una célula judía en Francia en la época de Montalto que descubren en el Louvre, de la corte de los Medici, que en la ah, época de la corte de los Medici, y desentierran a uno de los conversos, lo desentierran y se lo comen en el puente del Sena. Sí, Ahí eso lo cuenta Richard el Popkin. profesor Caimi quiere. Ah, Eh, sí. no es, Hola, ¿no estás mezclando con Jan de Witt, a quien sí se lo Jan comieron? de Witt fue comido y Mm, Sí, procesado. sí, es él, es claro. él, es él, es él. Jan de Witt, por eso, ok, ese episodio tuvo un Pero gran tiene que ver impacto en con la esa vida de célula en el Louvre. Spinoza. Sí, sí, sí. Porque se encerró. Yo creo personalmente que no sabemos, yo creo que lo que hace falta sobre Spinoza es un estudio psicológico. En serio. Hay muchas cosas. Me gustaría saber más sobre su sexualidad, por ejemplo. Es que no sabemos mucho. Me gustaría saber más Pero yo creo que una cosa es que tenía mucho miedo de salir en público. Tenía agorafobia, ¿sí? Y después de ese episodio de Jean de Witt, el Stadtholder, que le matan y le queman y le comen, es que su miedo nunca desapareció y por eso se encerró Spinoza. Yo creo que sí. Terrible, sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesor Caimi. Perdón, yo quería solamente añadir una cuestión a lo que dice el profesor conferenciante. Es que Spinoza fue detenido por su casero, que él quería salir a pelear y a discutir con los que se comieron a Jan de Witt,
pero el casero fue, no fue que tuviera directamente agorafobia, sino que el casero fue el que lo retuvo, impidió que se lanzara a protestar en público y con eso probablemente le salvó la vida. Acá dice Fernando que es Concini, el que Concino se llama. Concini. Sí, Concino Concini. A David también lo cuelgan y lo abren en dos y bueno, y se lo comen, pero a Conchín también lo desentierran, lo cocinan y se lo comen. El menú del restaurante era primer plato. A ver. Si hay más, debería El ir profesor vestido Karsten quiere así hacer al alguna partido de pregunta. fútbol. Voy a ver el partido de fútbol en un bar, en un restaurante con muchos amigos. Igual voy así vestido. Hay que decir que el profesor Karsten ahora está, el profesor Kaplan ahora está en Santander. En Santander, sí. En dos Está en semanas Santander. voy a estar en Ámsterdam. En 2 semanas voy a estar en Ámsterdam. Sí, estoy en Santander, paso mucho tiempo en Santander. Um, sí. Bueno, y Entonces, esperamos que mi mujer es santanderina, mi mujer es santanderina. Ella también es profesora, Nuria Cruz, experta en literatura y cine de las mujeres, muchas de la Estoy República. conectado. El problema es que Nuria Cruz Cámara. no sé cómo ponerla en. alguien tiene el micrófono abierto, me parece. Este, Ella trabaja en espe- Tennessee también, es catedrática también. claro, absolutamente. Conocida También también. quiere decirnos algo más del género de las polémicas. Bueno, acá el libro del profesor Kaplan, que se llama Argumentos contra la religión cristiana en Ámsterdam, que en realidad es la traducción con un estudio preliminar interesantísimo sobre Morteira, que es que ya había mostrado aquí. Orobio de Castro, el género de la polémica anticristiana, ¿no? En la época. Sí. También muy riesgosa, ¿no? Sí, Orobio de Castro también es una figura clave que es que tienen muchas ideas es que contrarias. Y eso es un problema. Es también filósofo y la competencia también. Ah, El, eh, eh, es que yo creo que de este, y hay que hablar tanto de los cristianos, de los filosóficos cristianos, como los judíos, los conversos, y claro que Spinoza recibe más atención que los otros, pero Rubio también, muy figura clave, sí. el Caraíta Troqui, que también escribe un tratado anticristiano en la época. Sí, y como digo, es que yo veo temas para muchas tesis doctorales todavía. Es un campo muy fértil, muy importante, porque algunos lo llamarían una de las primeras comunidades modernas judías Miriam Bodian es también otra erudita que ha estudiado los judíos digo, los conversos de Ámsterdam y la comunidad conversa. Yeah. Una primera modernidad, ¿no? ¿Quiere seguir ese tema? Sí, sí. Yo creo que sí, es muy moderna porque es muy internacional, se integra con todas las comunidades europeas y americanas y durante esos 60 años, 1600 a 1660, Ámsterdam es el centro del mundo, es su edad de oro. Entonces esa es la época de Spinoza y Mortera. Entonces forman parte de un ambiente mucho más rico, amplio, cristianos y judíos, gracias a la tolerancia que ellos habían establecido antes. Sí, el tráfico de libros, la edición de libros clandestinos, ¿no? Por eso probablemente ninguna obra de Mortera fue publicada
todas son copias, todo lo que tenemos son copias, no hay ninguna edición de la época, igual por ser muy atrevidas. Por ejemplo, oposiciones en contra de la religión cristiana en Ámsterdam, es que si ese libro se leía en España, entonces la Inquisición, y sus preguntas también, sí, es que su obra, yo pienso que las copias circulaban en España también, y entonces habrá sido muy peligroso tener un ejemplar, uno de esas copias. Pero se Sin leía. duda. Tiene cierta fama en el siglo XIX, se sabía quién era. Yo todavía hay mucho que descubrir. Un día me gustaría traducir su tratado, que he traducido 5 capítulos, es un apéndice al final de Origins of Democratic Zionism, pero un día es una obra portuguesa, quisiera acabar la El traducción. reforzamiento de la fe, Pero es muy larga la obra, tiene como 1000 páginas. Bueno, por ahora estamos esperando su trabajo sobre la contestación de Mortera al obispo de Rouen. Lo esperamos pronto. Pero ¿Alguna pregunta, alguna opinión? No tiene por qué ser una pregunta. ¿Alguna intervención? Regina, Alberto, Fernando, ¿vos querés? ¿Podría conseguir una copia de la grabación? Yo la enseño en Sí, clase. sí, claro, claro. Yo se la voy a mandar. Yo no voy yo me he visto también, pero no así en clase, pero es que digo que Claro, a veces voy un poco disfrazado, a veces, no es la primera vez, tengo de hecho bastantes, pero, magnífico, todo magnífica. prefiero que lo vean, prefiero que vean en clase. Pero muchas gracias a todos. Por favor, renovamos el aplauso entonces. Y a vosotros por vuestra Y atención. bueno, y si de los argumentos, el libro de Mortera, de los argumentos contra la religión cristiana en Ámsterdam, fue originalmente escrito en español, tiene que haber una publicación en español de este texto. Ok, es un gran problema. Ok, ok, la última cosa que digo. Decidí no hacerlo en el caso de esa obra porque requiere mucha edición. Luego, pero en el caso de la obra que acabo de terminar, que son las preguntas, he incluido el texto en español también. Porque la verdad es que el texto de obstáculos, el gran problema es que Mortera cita de memoria a la Biblia, de memoria a la Biblia. Entonces, las citas bíblicas se mezclan con sus cosas escritas, los diálogos. Entonces es difícil, pero fue más fácil llegar a una edición en español, digo, texto en español, modernizándolo, claro, pero espero que se vea, espero que sí, pero así es, la espera es lo peor. Está bien, Muchas Spinoza no era amigo de la espera ni de la gracias. esperanza, pero bueno, Yo eh, puedo esperar. podemos esperar. Bueno, la Pero verdad oye, que muchas fue... gracias, Pablo, a Por, todos. por favor, gracias a usted, profesor Kaplan, gracias por su erudición y su simpatía. Muchas Las gracias a dos vosotros. Espero que cosas, se gane España agradecen. esta No noche. siempre están juntas, Muy bien. rara vez se encuentran, que lo difícil, ¿no? Lo raro que se valora. Bueno, gracias. Gracias de verdad, profesor, por su erudición, su conocimiento y esta brillante clase magistral.